Bueno, hermanos, Dios les guarde. De gracias al Señor por esta oportunidad. Y bueno, creí que no era prudente compartir la palabra sin antes más o menos tomar unos minutos y explicar de dónde venimos. Muy importante. Creo que muchos simplemente nos vieron acá. En un momento nos vieron un miércoles, luego nos vieron otros domingos, más domingos. Pero bueno, quise tomar unos minutos para más o menos hacerles saber de dónde venimos. Nos van a ayudar acá con la primera lámina y para que puedan ver. Bueno, nosotros venimos de esta iglesia, se llama Iglesia Libres en Cristo. El 7 de febrero del año 2010, el Señor nos dio el privilegio a mi esposa y a mí de poder fundar esta iglesia en Caracas, Venezuela. El Señor me salvó en el año 99. En el año 2002 el Señor me llamó al ministerio. Del 2002 en adelante recorrí literalmente toda Venezuela. Conozco cada centímetro de Venezuela, predicando la palabra, predicando el evangelio. Y en el 2010, pues el Señor nos llevó a fundar esta hermosa iglesia, la Iglesia Libres en Cristo, iglesia bíblica, fundamentado, en este texto, San Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Desde allí, en verdad que hemos podido vivimos los 8 años más maravillosos de nuestra vida en nuestra congregación. Teníamos un hermoso coro que una vez al mes entonábamos los himnos más significativos y más importantes para la historia cristiana. Y bueno, más o menos esta es nuestra congregación. Hermanos fieles, sirviendo, buscando siempre la palabra del Señor. Transitamos año en año con muchas dificultades, con muchas luchas, pero fue una iglesia que definitivamente la palabra de Dios la teníamos y éramos muy felices. Teníamos muchas cosas, como pueden ver ahí en una de las fotos. Y digo teníamos porque ya hoy en día no lo tenemos. Les puedo decir que más del 80% de todos estos hermanos que ustedes ven ya no están en la iglesia, ya no están en Venezuela, estamos repartidos por toda Latinoamérica. Queda un remanente pequeño de unos 16, 20 hermanos que todavía están ahí luchando, son de los que probablemente no han podido salir. Mi esposa y yo aguantamos en el 2015, 2016, dijimos esto va a cambiar, algo va a pasar, algo tiene que pasar. 2017 hasta que llegó el 2018 y de verdad que no pudimos aguantar más, tuvimos que salir. Y bueno, de ahí la iglesia pues ha pasado pues obviamente unos procesos y bueno, ahorita se mantiene todavía en pie la iglesia con dificultades, un poco menguada en número, pero ahí están los hermanos. Los que quedan en Venezuela han decidido no tirar la toalla, han decidido seguir. Tenemos un hermano, vamos a ver si lo veo por acá, este hermano que se va acá, actualmente él es que está encargado de la congregación, es un joven formado en la iglesia y bueno, ahí estamos ayudándolo, seguimos conectados totalmente con la iglesia. Cada semana pues yo les envío a ellos sermón que tienen que predicar, las cosas que tienen que hacer. Entonces bueno, a pesar de que estamos acá, seguimos todavía trabajando en pro de nuestra iglesia en Venezuela. Y bueno, de verdad que, ¿cómo le puedo decir? Si a veces no ve que me río mucho es porque todavía hay algo de tristeza. Hay algo de tristeza, a pesar de que acá estamos bien, estamos muy felices, pero bueno, a veces resumo mi vida un poco como la de Nehemías. A pesar de que Nehemías estaba bien, pero estaba la tristeza por las murallas derribadas de Jerusalén. Entonces, ahí estamos, hermanos. Lo único que les quiero pedir, de verdad, es que cada vez que estén orando por Venezuela, acuérdense de esta iglesia, nuestra iglesia Libres en Cristo. Es la iglesia que amamos, es la iglesia que se nos permitió trabajar en ella. En verdad que vimos cómo la palabra de Dios hacía tantas cosas en la iglesia. Por eso es que insistimos que tenemos que confiar en la palabra. La mayoría de estos hermanos que usted ve en esta foto son hermanos que llegaron del mundo literal. No necesariamente la mayoría son hermanos que vinieron de otra iglesia del mundo y ver cómo la palabra de Dios transformaba sus vidas, los cambiaba, los llevaba a esa vida cristiana que todos realmente tenemos que tener. Entonces, de ahí venimos, para que sepan, y para mí de verdad que es un gusto presentar
esa iglesia que amo tanto. La pregunta es, ¿por qué estamos acá también? Bueno, estamos acá porque no nos invitó nadie. Simplemente era el deseo de a pesar de que estamos en Argentina, de seguir siendo lo que siempre fuimos y lo que siempre queremos seguir siendo, que es cristianos. Y de verdad que yo estaba en mi casa un día y yo le decía a mi esposa, no, tenemos que buscar una iglesia para asistir en la semana porque estamos aquí en la semana, no estamos haciendo nada, todavía yo tenía libre las semanas y nos pusimos a buscar por internet y de pronto vimos una iglesia, vimos esta iglesia y vimos otra iglesia que estaba por allá por la avenida San Martín y nos dijimos, no, vamos a acercarnos a esta que está más cerca de la casa, pero también vamos a ver si está más cerca de la Biblia. No solamente es importante que esté cerca de la casa, es importante que esté cerca de la palabra. Y de verdad que sí, llegamos un miércoles acá y sí, descubrimos que una iglesia que está cerca de la Biblia y por eso nos quedamos acá. Por eso hemos compartido con ustedes todos estos días, todos estos domingos. Y bueno, hermanos, esperamos seguir acá, estamos aquí. Y bueno, el Señor sabe sus planes con nosotros en este país. Estamos siendo humildes, estamos dejando que el Señor obre de la manera que Él quiera obrar. Pero ahí seguimos, firmes en la palabra y firmes en el Evangelio. Amén. Entonces, bueno, quería que conocieran la iglesia. Bueno, hermanos, el tema a considerar en esta mañana. El domingo pasado nos hablaba el predicador acerca del Salmo 51 y el tema que le correspondía a nuestro hermano era la necesidad de perdón. Y creo que el Señor nos pudo hablar el domingo a través de nuestro hermano predicador. Y este domingo queremos seguir hablando de lo mismo, pero vamos profundizando un poco más. Y el tema para el día de hoy, vamos a colocarlo, se titula La dicha del perdón. La dicha del perdón. Este es el tema que vamos a considerar en esta mañana. Hermanos, quiero pedirle un solo favor y espero que por favor me puedan complacer. Mantenga su Biblia abierta y no la cierre hasta que termine la prédica, por favor. Mantenga su Biblia abierta. Si lo tiene en el celular, ponga su Biblia virtual, pero por favor no me lo ponga en WhatsApp, no me lo ponga en Facebook, manténgalo ahí. Por favor, hasta que terminemos de predicar, porque nada de lo que yo le pueda decir a ustedes en mi intelecto, en la idea de David, en la mente de David, lo va a cambiar a usted. Lo que lo va a cambiar es lo que salga de aquí. Lo que sale de aquí es lo que usted lo va a cambiar y le va a dar lo que usted necesita. Entonces, por favor, no me cierre en la Biblia. La dicha del perdón es el tema. Vamos a leer Salmos 32. Quiero invitarles, hermanos, vamos a acercarnos hasta el Salmos 32. Creo que ya todos sabemos la fatídica consecuencia o el fatídico momento que tuvo que vivir uno de los hombres más importantes de la Biblia. Ciertamente el más importante, nuestro Señor Jesucristo, pero también reconocemos a otros hombres que tienen su importancia en la palabra de Dios. Para nosotros los gentiles, para nosotros los cristianos, definitivamente Pablo tiene un gran valor para nosotros. Él es el apóstol a los gentiles. Él es nuestro principal pastor. Jesús es el buen pastor, pero Pablo también representa el pastor de los gentiles. Y hay mucha gente importante en la Biblia, pero hay uno que también es súper importante y es David, el rey David. El rey David, que a partir de él se empezó a gestar todo lo que era ese plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención cuando leemos Apocalipsis capítulo 5, cuando ya se está hablando, ¿verdad?, de todo lo que hizo el Señor Jesucristo para nosotros, para nuestra redención, cuando se va a presentar ahí delante de la iglesia redimida allá en el cielo, y dice, y Juan dice, y aquí vi el Cordero, y dice, el linaje de David. Si estamos hablando de que hasta en el cielo se sigue asociando a David con nuestro Señor Jesucristo, con esa raíz, ¿verdad?, que tenemos o que tenía el Señor en el nombre de David. Pero también me encanta la Biblia porque la Biblia no oculta los pecados de los hombres. A pesar de que David haya tenido todo ese brillo que usted y yo conocemos, si usted es un buen lector de la Biblia, usted va a ver que David definitivamente no es un personaje menor en la Biblia. Es un personaje, podemos decir, entre los principales de la Biblia, pero la Biblia no escondió tampoco el pecado de David.
La Biblia no es tolerante, la Biblia no es ese que está colocando las cosas debajo de la alfombra para que solamente quede lo bueno. Muchas veces nosotros somos muy fáciles cuando tenemos que hablar de alguien. ¿Qué es lo que hablamos? Solo lo bueno. A lo mejor no me sentí muy incómodo de pronto de decir las cosas malas o sacar los defectos de una persona. Probablemente nos podemos sentir incómodos, pero qué bueno que la Biblia no se incomoda en sacar nuestros errores. La Biblia no tiene problema con exponernos a la vergüenza, con exponernos a las fallas, con exponernos a los pecados cuando los cometemos. Y esa es la diferencia con la palabra de Dios a las ideas humanas. Por eso es que a mucha gente no le gusta la Biblia, porque la Biblia sí te expone, la Biblia no oculta. Y el caso de David es un caso particular y hay dos salmos principales que son los que terminan resumiendo un poquito todo este momento tan triste que vivió este rey David. Y es el Salmo 51, donde predicó nuestro hermano el domingo pasado, y el Salmo 32. En el Salmo 51, David hace, ahí es el momento como que ya David ya tiene conciencia, adquiere conciencia de todo lo que hizo, de todo lo que pasó en ese momento tan triste, desde aquel día que él vio a esa mujer ahí bañándose, y David toma conciencia de todo lo que fue esa vida infernal para él, pasando posiblemente varios meses hasta años en ese ciclo de pecado. Luego el Salmo 32, David también lo escribe, pero es como un resumen y dejando un consejo. Es como aquel que ha pasado por una mala experiencia, luego viene, escribe un libro y te dice, no, mira, a mí me pasó esto, me pasó aquello, y yo recomiendo a los demás, mira, no pase por ahí, no hagas esto, porque ya yo lo viví. Entonces el Salmo 32 trata de resumirnos, David está tratando de alertarnos a lo que vamos a leer este Salmo 32, no juguemos con el pecado, no juguemos con el pecado. David va a tomar ese tiempo en el Salmo 32. Yo voy a leer solamente los 5 primeros versículos que son los que realmente nos interesan para esta mañana. Salmo 32 del 1 al 5, por favor pendiente allí mientras yo voy leyendo. El título, como bien lo ven ahí, dice la dicha de perdón. Utilizo Biblia Reina Valera, sé que otros tienen otras versiones, pero el mensaje es el mismo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Entre el versículo 1 y el versículo 5 encontramos 3 realidades planteadas por David en este salmo. La realidad número 1, encontramos que David nos hace saber lo bienaventurado que es una persona a quien Dios le ha perdonado sus pecados, hermanos. Amén. ¿Es bienaventurado alguien a quien Dios le ha perdonado sus pecados o no? Sí. Y la Biblia lo coloca bienaventurado. La palabra bienaventurado, que también se dice dichoso, dichoso, feliz, feliz. ¿Qué significa? Cuando te dicen bienaventurado, significa que tú obtuviste algo que no todos obtuvieron. Y dice, oye, eres bienaventurada, ve. Oye, tú sí tuviste, bueno, utilizamos la palabra suerte, pero realmente los cristianos no creemos en el azar de la suerte, pero sí creemos en la bienaventuranza. Bienaventurado aquel, dice David, a quien Jehová, a quien Dios le ha perdonado su pecado. Yo no sé cuántas veces nosotros vemos eso como una bienaventuranza. Yo no sé cuántas veces en medio de los problemas, en medio de las cosas que no podemos cambiar, en medio de las cosas que nunca vamos a poder solucionar, porque hay cosas en la vida, hermano, que usted nunca va a poder solucionar, porque no dependen de usted, no dependen de mí, no dependen de nosotros. Pero si tenemos que fortalecernos, muchas veces ante la muerte inminente, ante las dificultades inminentes, ¿qué le da felicidad al creyente? ¿Qué le da fuerza al creyente? Que yo soy perdonado por Dios.
¿Encontramos fuerza en eso o no? Deberíamos encontrar fuerza en eso. Que a pesar de que estamos pasando lo mismo que aquel que no conoce al Señor, a pesar de que estamos en las mismas dificultades, yo soy un perdonado por Dios. Y la Biblia dice que tú eres bienaventurado. Y David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es la primera realidad. La segunda realidad que plantea David en este Salmo es la vida miserable que vive una persona mientras calla su pecado y no lo confiesa. La vida miserable. Y tal cual como dice la palabra, podía poner una palabra más dura, pero quise colocar esta. Es una vida miserable. Una persona que todavía no quiere confesar sus pecados para alcanzar esa bienaventuranza de ser perdonado por Dios, es una vida miserable. No importa que tenga dinero, no importa que esté bien vestido, no importa que tenga todo el éxito del mundo. Mucha gente que vemos el día de hoy, mucha estrella, muchos estos famosos que usted ve el día de hoy. Y que muchas veces los creyentes queremos como que anhelamos la vida de ellos. No, para nada. Yo no quiero la vida de esa gente. Porque lamentablemente ellos tienen una vida miserable. Y tienen una vida miserable porque sencillamente ellos no han obtenido el perdón de Dios que usted y yo sí tenemos. Y es lo que trata de colocar acá David. La vida miserable que vive una persona mientras calla su pecado y no lo confiesa. En el versículo 13, el versículo 4... Sigan por favor, ahí lo dice, mientras callé. Versículo 3, lo estamos viendo, ¿verdad? Dice, mientras callé. ¿Pero qué le pasó mientras cayó? ¿Todo estaba feliz? ¿Qué dice? Se envejecieron mis huesos. Dolor interno. La conciencia lo estaba matando. Si usted cree que la conciencia es cualquier cosa, no, la conciencia es lo más horrible que puede haber cuando la conciencia te está acusando. Cuando no puedes mirar a la cara a alguien porque sabe que le fallaste, porque sabe que hiciste algo. Eso es demoledor. Es demoledor. Y es lo que está planteando aquí David. David está contando todo lo que vivió en ese momento, que ya vamos a llegar a ella rápidamente. David está contando todo lo que tuvo que padecer en esos meses en donde David empezó a entrar en un ciclo de pecado, en una espiral de pecado, que más que bajar fue aumentando en su vida. Pero David se cayó. David no quería confesar. Y David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, dice David. En mi gemir, ¿cuándo, hermanos? Todo el día. Prediquen conmigo, no se preocupe. Cuando le digo algo, responda. Me gusta predicar así. Me gusta predicar con ustedes. Sí, en mi gemir todo el día. Ahora, si usted entiende castellano, español, que todo lo que todos hablamos, usted comprende qué significa todo el día, ¿verdad? Es 24 horas. No está hablando un ratico. No está hablando, no, un momentico del día. No en la noche, no en la madrugada. David, la Biblia dice todo el día. David dice que todo el día había algo dentro de él. Estás mal. Pero Señor, estás mal. Pero Señor, estás mal. Yo creo que es un infierno vivir así. Una cosa es que tu mamá te diga que estás mal. Una cosa es que tu papá te diga que estás mal. Una cosa es que tu abuelo te diga que estás mal. Y otra cosa muy distinta es que Dios te diga que estás mal. ¿Quién puede vivir así? Y David decía, mi gemir todo el día. Y sigue diciendo, versículo 4 ahora, dice, porque de día y de noche, escuchen esto, hermano, la Biblia es muy clara, por eso me encanta la palabra de Dios. Porque de día y de noche se alivianó sobre mí tu mano, dice. ¿Quién me corrige? No se alivianó. ¿Ve? No se alivianó. Nosotros decimos, no, las cosas van a pasar, no te preocupes. Y decimos la expresión, después de la tormenta, ¿cómo? Viene la calma. Bueno, con el pecado no es así. Con el pecado no es así. No existe eso de que tú vas a pecar tanto y va a llegar un momento que Dios va a decir, bueno, ya qué va a hacer con ese. Igual lo voy a bendecir porque ya no. No, hermanos. Dice porque de día y de noche se agravó. ¿Sabes lo que es agravar, verdad? Dios fue colocando la cosa peor para David.
Dios la fue colocando más duro para David. Porque no existe eso de que tú dices que eres cristiano, pero quiero vivir como quiera. Ah, ¿quieres vivir como quiera? Ese Dios va a grabar su mano sobre ti. Porque los cristianos no vivimos como queremos. Tenemos que vivir como Dios quiere. Algo muy distinto. No existe eso de que quiero vivir como... Yo perdí la potestad de mi vida el día que se lo entregué a Cristo. Yo perdí la potestad de mi vida, de mi voluntad. O sea, si se ve que al día de hoy mucha gente quiere, ay, mi voluntad, lo que yo deseo. Yo no deseo nada, no tengo voluntad, se le entregué todo a Cristo. Pero mientras no queramos hacer eso, la mano de Dios se agrava sobre nosotros. Es lo que está diciendo David aquí. Sobre mí, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero sabemos cómo es, ¿verdad? Significaba que su vida era resplandeciente. ¿Se acuerdan quién escribió el Salmo 1? ¿Saben quién escribió el Salmo 1, verdad? ¿Quién lo escribió? David. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 1? Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Claro, el que está en la voluntad de Dios. Cuando estás en la voluntad de Dios, sí, se aplica Salmos 1. Pero cuando no estás en la voluntad de Dios, tu verdor se vuelve en sequedades. Lo que parecía muy fluido, lo que parecía muy próspero, se convierte en desierto. Se convierte en cosas infructuosas. Corres, pero nunca llegas. Y déjeme decirle que en 20 años que tengo de ministerio, he visto mucha gente en la vida cristiana corriendo y no avanza. Es como que estuviesen corriendo. Se ha visto las máquinas de hacer ejercicio, ¿verdad? Las corredoras. Te está corriendo, pero no avanza. No avanza, pero está corriendo, pero no avanza. Probablemente hay un problema de que estamos callados todavía. Y por último, el tercer punto, David dice, de la realidad, el perdón certero hablando de seguridad, que recibe de Dios cuando confiesa su pecado. El versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Podemos leerlo todos juntos? ¿Me ayudan? Vamos a leer el versículo 5 juntos. ¿Qué dice? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David reaccionó. David dijo, por eso es que mi pecado te declaré. Mejor quiero salir de esto, voy a confesar y yo más bien quiero tener la dicha del perdón, hermanos. Hay 3 errores que cometemos los cristianos cuando pecamos. Y ojo, estoy hablando de cristianos. No estoy hablando de gente que todavía no conoce al Señor. Cristianos. 3 errores que cometemos los cristianos cuando pecamos. Número 1, pensamos que como nos olvidamos del pecado, Dios también. ¿Se ha visto, no? Pensamos que como nos olvidamos nosotros del pecado, pensamos que Dios también se olvidó. Si de pronto pecamos e hicimos algo que no estaba en la voluntad de Dios. Y en el momento nos sentimos mal. Y luego, bueno, nos fuimos a acostar, no confesamos, no declaramos nuestros pecados, sino que nos fuimos a dormir. Nos levantamos al día siguiente, llevamos a los niños para el colegio, nos vamos a trabajar en la rutina y ya, vemos la vida como normal. Y por alguna razón pensamos que como a mí se me olvidó, a Dios también se le olvidó. Error. Amén. Error. A Dios no se le ha olvidado. Número 2, pensamos que el pecado no va a crecer en nuestra vida. Pensamos que si cometemos un pecado, entonces a veces y no nos arreglamos con Dios, no nos ponemos a cuentas con Dios, no confesamos nuestros pecados como dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Entonces pensamos que el pecado no va a crecer. El pecado sí va a crecer, hermanos. Porque el pecado tiene esa naturaleza. Si no lo cortas a tiempo, crece. Si no lo cortas de un tajo, crece. Y los daños son terribles.
Y le voy a enseñar unos daños acá tremendo, hermanos. Y por último, entre los 3 errores que cometemos los cristianos cuando pecamos, pensamos que Dios nos va a perdonar sin confesar nuestros pecados. Pensamos que Dios nos va a perdonar, es decir, como que si fuera automático. Y decimos, no, como soy hijo de Dios, no importa lo que haga porque Dios me va a perdonar. Sí, te va a perdonar cuando confieses. Sí, te va a perdonar, pero cuando confieses. Por eso que David dice, mi pecado, ¿qué? Te declaré. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cuándo va a pasar eso, hermanos? Cuando confesamos, no es automático. No, ni siquiera dice cuando vengas al culto. No dice cuando vengas al centro comunitario, no. Dice cuando confiesas tu pecado. Porque el pecado se tiene que confesar. La próxima lámina, que quiero centrarme unos minutos en esta palabra, que es la que quiero llamar su atención. Mientras callé. David dice mientras callé. Y la historia de ese momento que David cayó, se quedó callado, no confesó su pecado, lo encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. No vamos a leer todo el capítulo, es bastante largo. Yo se lo voy a contar y obviamente ya vamos a leer unos textos que necesitamos nada más. Pero me gustaría, hermano, que usted pueda leer ese capítulo hoy. Me gustaría que usted leyera capítulo 11 hasta el 13. Llega a su casa, búsquese un buen mate, como toman ustedes, búsquese un buen mate y lea ese segundo de Samuel, capítulo 11 al versículo 13, por favor, porque la palabra de Dios tenemos que leerla, hermanos, tenemos que leerla. Vamos a ver un poco ese famoso mientras callé, cómo empezó la tragedia espiritual de David, cómo empezó todo esto, cómo empezó esto que este gran hombre de Dios tuviese esa mancha. Porque a veces tú estás leyendo la historia de David y tú no quisieras llegar a ese capítulo 12. Porque todo lo demás es tan lindo, todo lo demás se ve tan perfecto. La fidelidad, y Dios dice, he encontrado un varón conforme a mi corazón. Eso lo digo sobre David. Y tú dices, wow, pero ¿cómo se va a dañar esto? Pero Señor, hubieses omitido esa parte. No dañe a este hombre, no, como decimos el día de hoy, no dañe su prestigio. A Dios no le importan los prestigios. Usted no es fiel con Dios, Dios lo va a exponer. Tan sencillo, hermano. Dios lo va a exponer. Y llegará un tiempo que todo el mundo va a decir, mira, este parecía, pero no era. Ese es el poder que tiene Dios también. Mientras callé, ¿cuándo empezó la tragedia espiritual de David? La tragedia espiritual de David empezó cuando David en primer lugar se dio un break. ¿Se entiende la palabra, verdad? Un break, un descanso, un relajo en los planes de Dios. David se dio un break. Vamos a ver el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 de 2 Samuel capítulo 11. Todos están ahí, ¿verdad? Estamos ahí en 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Miren lo que dice. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Pregunto, ¿qué dice? ¿Cómo dice el pasaje? Aconteció en el tiempo que salían ¿quiénes? Los reyes, ¿sí o no? Aconteció en el tiempo que salen los reyes. Pregunto, ¿Joab era rey? ¿Joab era rey? ¿Quién era rey? ¿Y por qué David no salió? Se dio un break. ¿Comprende? Está claro, ¿no? Porque el pasaje dice, aconteció en el tiempo que salen los... Era un tiempo con una estrategia militar, había un determinado tiempo donde los reyes hacían presencia en la batalla. Hay muchas batallas que los reyes no estaban presentes, solamente mandaban al ejército y combatían y el que ganaba, ganaba. Pero había un determinado tiempo en donde los reyes tenían que hacer presencia en el campo de batalla. Pero qué casualidad que ese día David se le ocurrió tomarse un break. Ese día David dijo, ya yo he peleado mucho, yo hoy me quiero dar un descanso, dice.
Hoy me quiero relajar, ya no quiero seguir peleando contra el pecado. Ya desde el lunes hasta el viernes estaba ahí resistiendo las tentaciones. Hoy sábado, nada, lo que venga lo agarro, dicen algunos cristianos. Y ahí empieza la tragedia. No, ya estoy cansado de luchar, ya estoy cansado de estar peleando. Yo hoy me doy un descanso, lo que aparezca por ahí lo agarro. Y así empiezan las tragedias. Porque se quieren dar un break espiritual. En el tiempo que salen los reyes, David no salió, pero Joab no era el rey. El rey era David. David tenía que salir, pero como no salió, luego el versículo 2 dice, y sucedió un día, y le explico esto porque tiene relevancia, el versículo 2 dice, y sucedió un día al caer la tarde. Hermanos, David durmió aproximadamente como hasta las 2 de la tarde ese día. David durmió como hasta las 2 de la tarde, se ubica entre las 2, 3 de la tarde. Durmió David. Y David se durmió hasta las 2 de la tarde y se levantó como que, qué pereza tengo. Pero se supone que tú tienes que estar en el campo de batalla. Pero se dio un break, porque bueno, todos nos merecemos un break, dicen algunos. Yo me merezco un descanso de tanto pecado, yo me merezco un descanso. No, hermanos, el descanso en el cielo. El descanso en el cielo. Acá el autor de los Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Resistir hasta cuándo? Hasta la sangre. Es el límite que coloca la Biblia. Resistir hasta el final contra el pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y resulta que David, como se levantó a las 2 de la tarde, que se levantó David de su lecho, dice, y se paseaba por el terrado. Estamos en el versículo 2, me siguen, ¿verdad? Dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer, escuchen, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y yo cuando leo esto digo, pues sí, ¿qué mujer judía no era hermosa? Todas las mujeres judías eran hermosas. ¿Se acuerdan de Sara, Rebeca, Raquel? Que las mujeres judías de Israel eran sumamente hermosas. Entonces no hay gran relevancia en que era hermosa allí. Pero la pregunta, o lo que quiero simplemente apuntarle, a veces hay gente que dice, sí, que Betsabé incitó a David, que Betsabé tentó a David. No, le explico algo rapidito. A la hora que se estaba bañando Betsabé, en un contexto cultural, la mujer judía en aquella época debía terminar de satisfacer la necesidad de toda su familia para luego ella tener un tiempo para ella. Entonces la mujer judía, un ejemplo, al levantarse en la mañana tenía que atender primero a su esposo. Cuando su esposo estaba, estoy satisfecho, mi amor. Tenía que ir a los hijos, atender a los hijos, y los hijos ya, mamá, estamos satisfechos. Bueno, ahora me toca el tiempo para mí. Y ahí donde la mujer judía venía y bueno, ya se iba a bañar, esta señora estaba bañando. Lo que estaba haciendo esta señora acá no era nada inapropiado. Era algo muy común. Ella simplemente había, no sé, a lo mejor una especie de pileta. Ella se estaba bañando. Usted sabe cómo se bañan las mujeres. No se bañan en 2 minutos, nosotros sí. O sea que la mujer se toma su tiempito y se pasa. Esa mujer estaba en su normalidad. No la acusen a ella, no acusen a Betsabé. Acusen al hombre que estaba ahí, que no debió estar ahí. La culpa es de David. Porque a la hora que David estaba en ese terrado mirando a esa mujer, ¿dónde debía estar? En la batalla. ¿Qué hacías tú ahí? ¿No? La culpa no es de Betsabé. ¿Qué hacías tú? Betsabé estaba haciendo a lo mejor lo que hace todos los días. Seguramente todos los días Betsabé se bañaba en ese mismo lugar. Simplemente que en ese momento no había un mirón ahí. ¿Ve? ¿Por qué? Porque David tiene que estar en el campo de batalla. Pero vamos a ver. Segundo lugar, cuando empezó su tragedia espiritual, cuando desatendió la voz de Dios. Escuchen, hermano, aquí le voy a enseñar algo rapidito. Dios es tan lleno de amor. Dios es tan lleno de amor por nosotros que a veces no terminamos de medir la magnitud del amor de Dios, y mucho menos lo vamos a poder medir si solamente lo llevamos a plano material. Si usted lleva el amor de Dios a plano material, no lo va a entender jamás. Pero si usted lo lleva al plano espiritual, mire, usted va a adorar a Cristo, pero mira, hasta que lo venga a buscar. Porque el amor de Dios es demasiado grande. David desatendió la voz de Dios. Dios le alertó a David de ese peligro. Versículo 3, mira lo que dice el versículo 3.
envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, ¿qué le dijeron, hermano? Lean, por favor. Hija de Elián. Pregunto, a ver, vamos a ver cuántos están acá finos con la Biblia. ¿Dónde está la alerta ahí? ¿Dónde está la alerta? Que era mujer de otro. Estaba casada, sí, está bien. Ve, el funcionario, David manda a llamar a un funcionario y le dice, mire, esta mujer, ¿quién es? Y ella le dice, mi señor, fulana de Betsabé es mujer de Urías Eteo. ¿Qué debió haber hecho David, hermano? ¿Qué creen ustedes? A ver, los cristianos del siglo XXI. ¿Qué debió haber hecho David? ¿Ah? Sí, exactamente. David debe haber dicho, oye, qué linda esposa tiene Urías, me voy. Sí, y listo. ¿O no? ¿Sí o no? Es lo que David debió haber hecho. Porque Dios ya le había alertado. Dios le había alertado, esa mujer tiene dueño. Esa mujer no te pertenece a ti. Esa mujer no te toca a ti. Es la mujer de Urías Eteo. David desatendió la voz. ¿Sí ve el amor de Dios ahí? A veces no vemos el amor de Dios en esto. Pero ¿ahí no hay un Dios amoroso? Sí, hay un Dios amoroso. Te está alertando. Porque entonces luego viene la tragedia, luego vienen las calamidades espirituales y los cristianos dicen, Dios no me sirve. Y los cristianos dicen, el cristianismo no sirve. Y los cristianos dicen, Dios no tiene amor. Mentira. Yo no he conocido a nadie con más amor que Dios. Porque nos alerta. Todos los días nos alerta. En su palabra nos alerta. Esta Biblia no vino de casualidad, no vino de la nada. Vino porque Dios la escribió, la inspiró para nuestro cuidado espiritual. Para que no anduviéramos viviendo en el naufragio espiritual. Para que solamente pudiésemos tener problemas naturales como los que tenemos hoy. Para que solamente pudiésemos tener adversidades como las que vemos hoy. En nuestros países, en las circunstancias. Sí, estas cosas sí las vamos a tener. Pero no es la voluntad de Dios que usted y yo vivamos en un naufragio espiritual. No es la voluntad de Dios que usted y yo vivamos con problemas espirituales. Hábleme de problemas naturales. Problemas políticos, problemas sociales. Estas cosas van a venir, siempre van a estar ahí. De hecho, forman parte de las cosas que usted nunca va a poder cambiar. Para que lo sepa. Forman parte de las cosas que usted nunca va a poder cambiar. Nunca va a poder cambiar la realidad social ni política del mundo. Pero Dios quiere que usted esté en paz con Él. Pero David no atendió eso. Tercero y último, se cayó. David se quedó callado. Y David permitió que el pecado, David permitió que el pecado creciera en todas las áreas de su vida, hermanos. Mira lo que dice el versículo 3, el versículo 4 dice, 4 y 5, lo leo rapidito, dice, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Saben? A veces se preguntan, ¿en qué momento fue que cayó David? Cuando dice, mientras callé. ¿Qué momento fue ese? ¿Fue que David cayó después que Natán lo confrontó? No. El momento que David dice en el Salmo 32, mientras callé, fue ese momento. David incurrió en pecado con Betsabé. Ya está, ya pecó. ¿Qué debió haber hecho David? David debió haberse puesto de rodillas y decirle, Señor, con tristeza te digo que me acabo de acostar con una mujer que no es mía. Señor, perdóname. Perdóname, quita ese pecado de mi vida, perdóname. Y allí hubiese terminado todo. ¿Usted cree que Dios no iba a perdonar a David si lo hubiese hecho? Pero David cayó. Mientras callé. Y como David cayó, a los pocos meses, llega Betsabé y le manda una carta a David. David, felicidades. Vas a ser papá. Vas a ser papá. Y David, papá. No contemplaba eso. Y ahora David, en vez de hablar, confesar su pecado, mire lo que viene, es terrible. Léalo en su casa, yo les cuento algunas cosas. David agarra y dice, mándenme a buscar a Urías. Y mandan a buscar a Urías. Y llega Urías. Mire, yo me meto mucho en las lecturas
bíblicas, como usted lo habrá visto. No me imagino con qué cara David vio a Urías. No me imagino con qué cara David vio a Urías. Llegó Urías. Hola amigo, ¿cómo estás? Pero por dentro, ¿qué está pasando por dentro? Está envejeciendo. ¿Se acuerdan? Mis huesos se envejecieron. Imagínense ustedes. Oh, mi rey, ¿cómo está? Y Urías lo abraza. Y Urías, mi rey, estamos ganando, mi rey. Vamos a dar la pelea, rey. Por Dios y por usted, porque así decían los soldados. ¿Qué estaba pasando adentro de David? ¿Qué estaba pasando? Sus huesos estaban envejeciendo. La culpa, porque no quería confesar. Le dice a Urías, Urías, bueno, no, sal del campo, ve a tu casa, lávate los pies, descansa. Y el plan de David era que Urías se fuera a su casa, pensando él que si Urías llega va a tener relaciones con su esposa. Y bueno, y como no existía ADN, el niño es de Urías. Y como no había prueba de ADN, ¿quién iba a decir algo, no? Ese era el plan de David. Pero me encanta lo que nos enseña la Biblia. Cuando nosotros estamos en pecado, llamándonos hijos de Dios, a veces una persona, no es el caso de Urías, no es el caso, pero a veces una persona que hasta a veces no conoce a Dios, nos deja mal a nosotros. A veces cuando estamos en pecado, cuando estamos en esa espiral de pecado, a veces alguien que ni siquiera conoce de Dios nos da mejor lección a veces que nosotros mismos. Urías no se fue a su casa. Urías se quedó durmiendo en el patio del templo, del palacio, perdón. Y a David le dice, mira, Urías no se fue a su casa. Y David, ay, pero este no se fue a su casa. Lo manda a llamar al día siguiente. Urías, ven amigo, ven conmigo, cuéntame amigo, vamos a comer juntos. Imagínense usted, ahora el rey quiere comer con Urías. De pronto David tuvo como que, ay, muy amiguito con Urías. Urías sí era su amigo, al final lo vamos a ver, pero vamos a comer juntos, tómate una, tómate la otra. David emborrachó a Urías. Cuando lo lea usted va a ver. David emborrachó a Urías, pensando que ya borracho no le va a tocar otra opción que irse a su casa y a lo mejor cuando llegue todo ebrio, a lo mejor va a tener relaciones con su esposa y bueno, ¿qué está buscando David hacer, hermano? ¿Qué está buscando David hacer? Tapar el pecado. ¿Qué está buscando David? Tapar el pecado. Joven, adulto, anciano, grande, chico, nunca lo va a lograr. Nunca lo va a lograr. Se lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Usted no va a poder tapar los pecados delante de Dios. No lo va a poder lograr tapar. Urías se fue a un ebrio. Urías no se fue a su casa. Se quedó en el palacio. Ebrio y todo se quedó en el palacio. Le dicen a David, Urías no fue para su casa. Y David ya no puede hacer más nada ya. Le dice a Urías, ven mañana, te voy a mandar de nuevo a la batalla. Y me encanta esa parte, déjame si yo lo marqué por acá. Aquí está versículo 14, mira lo que dice rapidito. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Fíjense que al día siguiente, ya David en la noche, escúcheme esto bien, David en la noche dice, ¿cómo hago para tapar este pecado? Urías no se quiere ir a su casa, ya lo emborraché, tampoco se quiere ir. Y David, escuchen, el salmista, sí, el que escribió Salmo 23, el que escribió Salmos 1, el que probablemente se cree que escribió Salmo 119, está todavía en tema allí, el que escribió Salmo 24, el que escribió Salmos 8, oh Jehová, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El que escribió esos preciosos salmos, ahora está sentado en su oficina con un lapicero en la mano, escribiendo una carta diciéndole a Joab, Joab, ahí te mando a Urías, colócamelo en el punto donde arrecia más fuerte la batalla para que muera. Sí, hermanos, así nos deforma el pecado. Esa es la monstruosidad que se llama pecado, que mucha gente no entiende, que mucha gente no comprende. Y aún a veces lo que nos decimos cristianos no terminamos de entender la magnitud de lo que es el pecado, hermanos. Olvídese de arma nuclear, olvídese de guerra. Lo más terrible que hay en la tierra es el pecado.
No hay nada más horrible que el pecado. Y es la razón del caos que tenemos. Es el origen del caos que vivimos en el día de hoy y que seguiremos viviendo hasta que esta tierra termine destruida totalmente. Porque es una tierra de pecado, es un mundo de pecado. Pero también el pecado se vuelve tan fatal en nuestras propias vidas cuando no queremos seguir callados. David le entrega la carta, me imagino yo. Toma, Urías. Y Urías a lo mejor tomó la carta. Mi rey, vamos a ganar, mi rey. Estoy seguro que Urías hablaba así. No sé por qué lo pienso así, pero estoy seguro que Urías hablaba así. Mi rey, por Jehová y por ti, mi rey, vamos a ganar la batalla. David no estaba pendiente de la batalla. David no estaba pendiente de lo que estaba pasando en el reino. David estaba totalmente entenebrecido por el pecado. Y lo único que David quería era matar a Urías para tapar ese pecado. Y sucedió. Le llega la carta a Joab. Joab lee la carta, coloca a Urías en el lugar donde arrecian más la batalla. Urías muere. Urías murió. Pero después que Urías muere, Joab le manda otra carta a David. Una carta toda ahí, parece una carta política, llena de mentiras ahí medio escondida, como lo que hacen los políticos. Le dice: Señor, la batalla estuvo muy fuerte, la batalla estuvo muy duro. Nos acercamos un poquito a la muralla. Nos lanzaron muchas flechas. Y claro, era una mala estrategia acercarse mucho a la muralla. Y Joab sabía que David a lo mejor se iba a molestar. Pero le digo: no, y te digo que tu siervo Urías ha muerto. ¿Alguien ha leído eso? Tu siervo Urías ha muerto. Y David le manda otra carta. Le dice: no te preocupes. Sigue ahí adelante, sigue adelante. Vamos a encontrar la victoria. Perfecto, terminó todo. Urías murió. A los pocos meses le llega la noticia a Betsabé. Urías murió. Betsabé guarda luto. Y David le manda una carta: vente a vivir conmigo al palacio. Vente a vivir conmigo al palacio. Y parecía hasta este momento, hermano, que todo estaba consumado. Parecía, ¿no? Usted ha visto CSI, cuando el asesino, y como que el asesino se salió con la suya. No, David no se salió con la suya. ¿Y sabe por qué no se salió con la suya? Porque hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios, aunque no, Dios no existe. Hay un Dios. Él lo ve, Él sabe. Donde tu papá no llega, donde tu mamá no llega, donde el pastor no llega, Dios sí llega. Y después que David mató a Urías y se fue allí, llevó a Betsabé a su casa, Dios se paró y le dijo a Natán: Natán, ve. Natán, ve. Anda, dile a David: eras pequeño ante mis ojos, no valías nada prácticamente. Te puse como rey. ¿Cómo es posible que llegaste a esta situación? ¿Cómo es posible que le diste tanto lugar al pecado en tu vida, que mataste a Urías y tomaste a su mujer? Para finalizar, hermanos, parece mentira lo que le estoy contando acá, muy breve. Pero ¿saben ese ciclo de que David, mientras callé, ¿sabe cuántos pecados cometió David? Se lo digo rapidito: 7 pecados. Durante ese lapso. 7 pecados. Número 1, codicioso. ¿Se acuerdan? Miró. Versículo 2, codicioso. No lo lean, ya vamos más rápido. Pecado número 2, adulterio. Se acostó con una mujer que no era de él. Pecado número 3, mentiroso. Cuando llega Urías, le preguntó a Urías por la batalla. Urías, cuéntame cómo está la batalla. ¿En verdad estaba interesado en la batalla? ¿Cómo se llama la gente así? ¿Cómo se llama? Mentiroso. Era un mentiroso, era un falso. Mentiroso. Pecado número 4, hipócrita. ¿Cuál fue la hipocresía de David? Ay, vente, Urías, vamos a comer juntos. Y estaban comiendo juntos. El pecado es destructivo, hermanos. Urías se está comiendo. David está comiendo con Urías y en su corazón quiere que se muera. El pecado es destructivo. Están comiendo juntos. Pero en su corazón, no es que, no. Estará diciendo: ¿cuándo se va a morir este ya? Porque este no se termina de morir.
En eso se volvió el corazón de David. Hipócrita. Pero no, pecado número 5, mal amigo. Y usted dirá, mal amigo. Bueno, ¿sabía usted que Urías, cuando termina el resumen de la vida de David y todo lo que David hizo, sus fallas, sus virtudes, todo, en 2 Samuel capítulo 23, versículo 39, lo lee en su casa con su mate, ¿verdad? David, la Biblia sintetiza que David batalló y logró todo lo que logró con 37 valientes, 37 hombres muy valientes. En una oportunidad hubo uno que David dijo, ay, ¿cómo quisiera tomar agua del pozo de Belén? Nada más escucho que David lo dijo, traspasó un campamento de filisteos, mató a todo el mundo. Mi rey, tenga su vaso de agua. ¿Usted ha leído eso, no? Eso está en la Biblia, no está en YouTube, en la Biblia. No hay que leer la Biblia. No está en YouTube, está en la Biblia. Lea más la Biblia que YouTube, está en la Biblia. ¿Ve? Urías era uno de los valientes de David. Urías era uno de los valientes de David. No solamente te acostaste con la mujer de tu mejor amigo, sino que también lo mataste. ¿Será que el pecado es destructivo o no? No hay nada más destructivo con el pecado. Te acostaste con la mujer de uno de tus mejores amigos, pero también lo mataste. Es el pecado número 5. Pecado número 6, asesino intelectual de Urías. ¿Cuántos dicen amén? Sí, diga amén, es una verdad. No suena espiritual, pero te puede decir amén porque es una verdad. Asesino intelectual de Urías. Mandó la carta, mátamelo, pónmelo en tal lugar. Y pecado número 7, ladrón. ¿Cuál es el pecado del ladrón? Se robó la esposa. ¿Ve? Cuando Urías murió, le dijo, mira, tráemela por favor, ladrón. Entonces, hermanos, es importante que podamos considerar en esta mañana realmente si nosotros queremos disfrutar la dicha del perdón de Dios. Porque si no estamos bajo la dicha del perdón de Dios, posiblemente estemos en una espiral de pecado tan lamentable como el que vivió el rey David. Y no se crea que eso lo vivió David y solo lo puede vivir David. Eso lo podemos vivir cualquiera de nosotros si no entendemos que la vida cristiana es una batalla. Que la vida cristiana es resistencia al pecado. El Señor nos salvó, nos santificó para más nunca volver a la vida de pecado, hermano. Es resistir, es combatir. Por eso es que la vida cristiana no es juego, no es alegría, no necesariamente. Es una lucha, es una pelea, es una batalla. Todos los días tenemos que salir afuera a combatir contra todo lo que nos quiere ensuciar, contra todo lo que nos quiere alejar del propósito de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo poderlo resistir. Todo eso pasó en la vida de David mientras cayó. Pero gracias a Dios llegó el versículo 5 y David dijo ya, mi pecado te declaré. Y David confesó su pecado y David fue restaurado. David fue restaurado. David fue restaurado. Pero pagó las consecuencias, pasó muchas cosas luego que usted lo puede leer en su casa. Pero David fue restaurado, hermanos. Y en esta mañana quiero decirle que Dios también le puede restaurar. Dios también te puede restaurar. Yo no sé cuál es tu pecado, no me interesa tampoco. Pero nada más quiero decirte que si tienes eso, no debieras más callar. No estás ganando cuando estás callado. Hay que confesar los pecados. Hay que hablar con Dios. No ores solamente decir, Señor, bendíceme, Señor, dame esto, dame aquello. Deje de pedir tanto. Y dile, Señor, trata con mi vida. Trátame, Señor. Porque mientras callamos hay pesadez. Hay pesadez en nuestra vida espiritual cuando no hablamos. No disfrutamos este tiempo. No somos de aquellos que está esperando que venga el domingo porque quiero venir a la iglesia, que venga el miércoles, pero quiero estar en la iglesia. Una de las cosas que David dijo que le pasó fue que David perdió, ¿qué cosa? El gozo de la salvación. David no perdió la salvación, pero perdió ¿qué? El gozo, el disfrute, el estar aquí en la iglesia. Decir, me encanta estar acá. Trabajo de lunes a sábado, pero mi mente apunta de domingo en domingo para venir a la casa de Dios a adorarlo. Usted tiene ese gozo, ese anhelo por la casa de Dios, ese anhelo por la palabra. Esto es lo que hace el enemigo.
Cuando dejamos que el pecado encuentre lugar en nuestra vida, odiamos este libro. Amamos más a los perros porque los perros nunca le dicen su falla. Le encantan los perros porque los perros no hablan. Te aseguro que el día que un perro hable, más de uno no va a querer perro. Porque ese perro me dice que yo soy así, porque ese perro. Por eso que a la gente le gustan los perros. Porque los perros no hablan. Donde los perros hablaran, a muchos no les gustarían los perros. ¿Usted se imagina ahí un joven ahí metido en la pornografía? Y que el perro diga, wow, wow, salte de ahí. Ah, bota al perro. Bota al perro. Pero lo que el perro no dice, la Biblia lo dice. Límpiate de la inmundicia, hermano. Límpiate de la inmundicia. A Dios no lo vamos a poder servir en inmundicia, olvídese de eso. Lo podemos servir con debilidades humanas, sí. Lo podemos servir con incapacidad. Yo hay un montón de cosas que yo no conozco. Lo podemos servir con mucha incapacidad natural. No tengo un doctorado, no tengo una maestría, pero puedo servir al Señor. Pero lo que usted nunca va a poder hacer, no va a poder servir al Señor con inmundicia. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no jugar con Dios. La última lámina, por favor. Y sigamos más bien este consejo. ¿Y tú piensas seguir callando tu pecado? ¿O vamos a confesar? A mí me encanta confesar. Todos los días. Al llegar, Señor, aquí estoy, Señor, te pido perdón por mis pecados. Hay gente que dice, Señor, si hubiere pecado, sí. No, sí. Si hubiere pecado, dicen algunos, como que, hey, si de caso, no, hermano, no olvídese de eso. Señor, aquí está mi vida, examíname, oh Jehová, decía David en el Salmo 47, examíname. Quiero invitarle que se pongan de pie. Le pedí al coro que nos cantara un himno, ¿es posible? Sí, el de la cruz. Por favor, si me ayudan con eso, se lo agradezco. Quiero, hermanos, cantar este himno, uno de los himnos que a mí más me encanta, me gusta. Es el himno en la cruz. Porque perdido, errante estábamos nosotros. Yo hoy puedo hablar de santidad porque Dios me sacó de la inmundicia. Yo hoy le puedo decir, para la gloria del Señor, que los pecados que yo amé hace 20 años de mi vida, hoy son los que más odio. Son los que más no soporto. No soporto la inmundicia. No soporto el pecado porque he aprendido en la palabra de Dios lo trágico que puede ser el pecado en la vida de una persona que quiere agradar a Dios. Y yo más que agradar a Dios, yo quiero llegar al cielo, hermanos. Por eso es que a mí me da igual si Venezuela no sirve, paso para Argentina, si Argentina se daña, paso a Noruega, si Noruega se daña, paso a Rusia. Me da igual cualquier país porque mi destino final es el cielo. Yo sé que el único lugar donde todo va a ser perfecto es el cielo. Y yo no me quiero perder el cielo. Yo no me voy a perder el cielo por nadie ni por nada. Esa es mi única meta. Pero lo que no nos queremos perder el cielo, tenemos que limpiarnos de toda inmundicia. Porque el Señor viene por una iglesia santa y sin manchas. Vamos a cantar el himno y cuando estemos cantando este himno, de hecho, si usted quiere no cante, si quiere cantar puede cantar, pero vamos a tener que hacer algo muy doloroso esta mañana, hermanos. Y va a ser doloroso pero necesario. Vamos a hacer una operación prácticamente. Va a tener que recordar en esta mañana ese pecado que todavía no ha confesado. Le va a causar dolor porque Dios quiere que confesemos. No a mí, no al pastor. No somos curas, eso es tradición católica. Pero a Dios sí tiene que confesarle. A Dios tiene que confesarle. Eso es como que yo llegara a mi casa y le dijera a Fabiana, mami, perdóname. Me dice, ¿que te perdone de qué? No, mi amor, perdóname. ¿De qué? Por favor, perdóname. ¿De qué? Y ahora, si yo vengo y le digo, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué me va a pedir mi esposa? Detalles. Eso no es. Nadie va a llegar, pastor, perdóneme.
Y el pastor va a decir, ajá, David, ¿de qué? Detalles. Dios espera detalles. Ay, Señor, perdona todos mis pecados. No, detalles. Señor, perdóname porque el viernes miré algo que no tenía que mirar. Señor, perdóname porque el viernes fui a un lugar que yo no tenía que ir. Señor, perdóname porque el viernes dejé alojar en mi mente demasiados pensamientos que no están en tu voluntad. Señor, perdóname. Ahí sí va a ser perdonado. Ahí sí va a disfrutar lo que es la dicha del perdón. Justificados por la fe, dice Romanos, tenemos paz para con Dios, hermanos. ¿Cuántos quieren tener paz con Dios? Sí, es lo mejor. Paz con Dios. Vamos a escuchar el himno y después vamos a orar para terminar. Pero medite en su pecado, medite en lo que no ha hablado, no ha confesado. Mientras escuchamos este precioso himno, por favor. Gloria al Señor. Herido, triste fue a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre. Repetimos de nuevo el coro para terminar. En la cruz, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Padre bueno, aquí estamos delante de ti, Señor. En esta mañana, Padre, tu palabra ha llegado a nuestro corazón, Señor. Tu palabra, Señor, a través de la vida de David, a través de este Salmo 32, nos ha dejado muy claro, Señor, cuál es tu posición ante el pecado, Padre. Por eso, Señor, en esta mañana, oh Dios, tú que conoces cada corazón, tú que conoces cada vida, Señor, ahí está delante de ti, Señor, porque a ti nadie te puede esconder nada. No hay manera, Señor, de que nosotros podamos esconder algo. Es una necedad, de paso, tratar de esconderte algo a ti que lo ves todo, Señor. En esta mañana, oh Padre, no sé si al exponer esta palabra, probablemente, oh Dios, hayan hermanos que estuvieron callando mucho su pecado, que estuvieron callando mucho aquellas cosas que probablemente no estaban en tu voluntad, hermanos que estaban buscando justificación para sus pecados aún. Esta mañana, Señor, tenemos la oportunidad a través de la sangre de Cristo de tener la dicha del perdón, porque tú no subiste a la cruz necesariamente para arreglar nuestros problemas económicos, tú no subiste a la cruz para arreglar nuestro problema social, tú no subiste a la cruz para arreglar nuestros problemas políticos, tú subiste a la cruz para librarnos de este
flagelo llamado pecado, Señor, y nos libraste, Señor. Lo que creímos en ti, lo que aceptamos ese sacrificio, fuimos libres, Señor, fuimos libres por esa bendita sangre, esa sangre poderosa que tienes tú, Señor. Así como aquel ladrón que estaba en aquel día, Señor, pendiente de una cruz, él vio la fuente y se lavó. Permítenos en esta mañana, tarde ya, lavarnos también, Señor. Lava, Padre, lava en esta tarde con tu sangre a todo hermano que abre su corazón a ti, a todo hermano que te confiesa, que confiesa su pecado. Lávalo, Señor, lávalo, porque esa es la promesa para tus hijos, ser limpiados, ser guardados en santidad. Y Señor, si en esta tarde también hay algunos que aún no te conocen, que aún no disfrutan de esto maravilloso llamado tu salvación, Señor, trata con sus vidas, trata con sus corazones, porque el día de salvación es hoy, el día de salvación es hoy, el día de alcanzar la salvación es hoy, porque hay vida aún para aceptar a Cristo, hay vida aún para arreglarnos, para ponernos a cuentas con el Señor y vivir la vida que Dios nos pide y andar en los caminos del Señor y andar en su voluntad, porque el tiempo está cerca, Señor, el tiempo de nuestra reunión con Él se acerca, amados hermanos. Limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de carne y vivamos la vida agradable que Dios quiere que vivamos. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque me capacitas, Señor, a través de tu Espíritu Santo para que tu pueblo, Señor, encuentre palabra. Gracias por esta iglesia, una iglesia predicando tu palabra, una iglesia consecuente en mantener tu palabra, el evangelio que nos puede salvar. Oramos, Señor, que la iglesia avance, continúe, que cada día, Señor, a través de diversos líderes podemos hacer multiplicar la palabra de Dios en todo Buenos Aires, porque como dice tu palabra, y crecía la palabra del Señor y se multiplicaban los discípulos. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, en tu bendito nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.